Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro queridísimo podcast. Esto es... De esto teníamos que hablar con Celine y Laura, el podcast. Laura. Hola, ¿cómo estás, Celine? Bien. Bueno, el otro día te mandé un vídeo Sí, de un crimen sí, no recuerdo. y eso nos lleva un poco al capítulo de hoy. Totalmente, chicos. Sí, porque te pregunté, ostras, si tenías alguna así que te haya impactado, porque sé que eres muy fan también de ver ese tipo Sí, de soy vídeos, súper esas fan. historias, Sí, y compartimos un poco, me pero me encanta. dijiste, te lo cuento el día Sí, del episodio. no te quería adelantar nada porque vamos a hablar de crímenes, chicos. Sí. Algo que tiene nuestra sociedad y que yo lo consumo desde muy pequeña, desde Investigation Discovery. Me encanta todo eso. Pero el que te voy a contar tiene un deje paranormal, Vale. por decirlo de alguna manera. Vamos a ver a qué conclusión llegamos. Pero te traje el caso de Amityville. Es algo que también salió en muchas películas después y que están incluidos los Warren. No sé si los tenés, sí. a esta pareja que investigaba estos Sí. estas historias paranormales. Y el caso de Amityville, la casa de los horrores, me traje, chicos, acá una libretita porque memoria de Doris, empieza de la siguiente manera. Esto ocurre en el 112 Ocean Avenue, en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la cuna de los horrores. Y vamos a hablar de un personaje. Se llama Ronald Joseph Bach, de Feo. Nació el 26 de septiembre de 1951 y falleció el 12 de marzo de 2021. Esto que te voy a contar, los hechos que te voy a contar, ocurrieron el 13 de noviembre del 74. Y este tipo, Ronald, desvive, porque vamos a usar palabras para que YouTube nos quiera un poquito. Sí, que no nos censure. Desvive a su familia, a toda su familia, a sus padres y a sus 4 hermanos. ¿Sí? Ocurre esto, al otro día pasa la noche en la casa este hombre y al otro día él se levanta, va a trabajar, visita a su novia. A ver, que voy a aclarar algo. Este caso tiene muchas diversificaciones, por decirlo de alguna manera. Vale. Es un caso que divide aguas, ¿sí? Vale. Y que hay tantos relatos que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó. Pero yo agarré como el más duro, el contenido más duro, a decir, bueno, me parece que por acá puede ir esto. Este tipo se va a trabajar, va a ver a su novia y, si no recuerdo mal, a la noche va a un bar del lugar y empieza a decir, ayuda, ayuda, creo que le dispararon a mi familia. Así. Y entonces la policía va hasta el lugar y efectivamente, toda la familia, pero no es que les habían disparado, sino que no estaban con vida ya estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a investigar un poquito en el caso y este chico, Bach, dice como, me parece que esto es una de las versiones, dice como, me parece que es la mafia que tenía algo contra mi familia. Y hay 2 fuentes. Dicen que la familia era una familia muy religiosa, muy estructurada. Bien, hay otra versión que dice que el padre era muy violento con este chico. No se sabe cuál de las 2 eran ciertas. Pero a ver, estábamos en el 74, es decir, yo no creo que haya sido un pan de Dios tampoco el padre, y yo creo que en ese tiempo la crianza Era muy diferente. era totalmente diferente y no dudo que haya un teje de violencia en esa familia. Bueno, la policía no descarta esa hipótesis de que pudo haber sido la mafia y se lo lleva a la comisaría como para proteger a este chico. Vale. Pero empiezan a encontrar cosas que no parecía que hubiera entrado alguien a la casa, sino que hubiera sucedido adentro. Y al siguiente día, Bach confiesa que había sido él. No, vale. El intérprete de todo esto. Pero dicen, bueno, ¿y cómo hiciste? Porque la manera de desvivir a su familia era cuando ellos estaban durmiendo.
Es decir, no habían signos de defensa ni de... Y Bach dijo que les había dado somníferos a toda su familia. Hola. Así como lo escuchan, somníferos. Y claro, bajo los efectos de este medicamento... No fueron conscientes de nada. Exactamente. Pero el tema es que a lo largo de los años este hombre fue cambiando las versiones. En un momento había dicho que lo había hecho con la hermana, en otro momento había dicho que lo hizo con los amigos. Pero pasa algo, ¿no? Que acá es cuando sucede un poquito como lo paranormal. Dejemos a Bach a un lado, ¿sí? Él ahora está en la comisaría, está a espera de un juicio. Pasa un año, ¿sí? Y cae una familia que estaba buscando casa y se va a Amityville a vivir. ¿Y qué pasa? Compran la casa del 112. Compran esta casa y, dato de color, se quedan nada más 28 días viviendo en esta casa. Vale. Porque dicen que empezaron a sentir presencias extrañas. Que había muchas moscas, que hacía frío, que habían olores, que sentían que alguien los miraba. Hay muchas versiones, hay algunas que se agrandan más y otras que poco, pero que sentían que algo había ahí. Y vos imaginate, yo creo que vivir en una casa llena de moscas, con olor, frío, decía que había lugares muy fríos, pero también, bueno, es una casa antigua, no creo que tendría muy buena calefacción y tal, pero eso es lo que sentían. Y el día 28 esta familia se va de la casa. ¿Qué pasa? En el juicio Bach dice y confiesa que era una posesión demoníaca la que lo obligó a desvivir a toda su familia. Que él sentía voces, que él escuchaba voces, que lo obligaron a hacer esto. Y acá hay un personaje que se llama William Weber, que era el abogado de él, que este abogado alegó demencia en Bach, como para que la sentencia sea lo menor. Sí. Y este hombre sostenía que los demonios lo habían obligado a hacerlo. De todas maneras no le funcionó porque le dieron 25 años de sentencia por cada miembro de la familia, así que estuvo 150 años le dieron de sentencia a este hombre. Lo interesante acá es también que Bach no era considerado un miembro de la comunidad querido, por decirlo de alguna manera, porque siempre estaba en alguna. Le gustaba mucho la magic, la fafafa, estaba siempre, no es que iba por el buen camino, por decirlo de alguna manera, pero no es que consumir está mal, no, sino a extremos. Sí. Entonces, ahí también empieza un poquito como la de decir, me suena medio raro esto de la posesión demoníaca y tal. Pero esto no termina acá porque entran unos personajes nuevos a la historia. En el 76, los Warren van a esta casa a ver si realmente lo que había vivido la familia anterior que había comprado la casa, ellos lo sentían. Porque en ese momento, no sé si los conocen, pero los Warren era una pareja de parapsicólogos que investigaban todos estos casos y era el apogeo, era su época. De hecho, en base a esto sacaron un libro y en base a eso se hicieron películas como El Conjuro, y Amityville tiene una saga importante, así que las regalías para los Warren importantes. El tema es que se quedaron y fueron con un grupo de periodistas a verlo. Y hay una mítica foto que la voy a dejar, por algún lado la podemos dejar, que es de un nene que sale como en una escalera, la imagen de un nene. Y esta pareja dice que fue la noche más terrorífica que habían pasado en todos sus casos. Que sintieron mucha presencia y que de hecho ellos alegaban que liberen a Bach, porque ellos realmente creían que había sido esta posesión lo que lo había hecho hacer esto. Vale. Ellos creían en este chico. Y acá es cuando se dividen, creo que las aguas, porque está a un lado que creen que puede ser cierto, y por el otro creen que era una persona, yo creo, con un... No me gusta decir la palabra problema porque no lo considero así, pero en ese momento era, yo creo que mucho tabú, el tema de los psiquiatras, el psicólogo, y para mí era un chico que seguramente tenía algún
trastorno grave y que no fue atendido y que lo que realmente creía que escuchaba no era más que su trastorno hablando para mí y por eso lo cometió. No quito que no haya sufrido violencia de parte paterna ni nada, pero para mí es más tirando para ese lado que el hecho de que haya habido quizás una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque después esa casa se volvió a vender y la gente que habitó en ese lugar nunca sintieron nada. No es que había, no sé, casos donde siguieron experimentando estas cosas que pasan tal cual. La casa fue pasando de dueño en dueño, porque también es un hecho, no es que se lo quedaban mucho tiempo. Yo creo que también el peso de comprar una casa tan... con una historia tan fuerte tampoco creo que sea muy agradable, ¿no? Total, y con tanta connotación, porque fue un caso súper renombrado que hasta el día de hoy se sigue escuchando. Y en 2010 esta casa se vendió, esto es un dato de color porque me pareció interesante, se vendió por $1,5 millones. Wow. Esta casa. Venden la casa del terror por $1,5 millones. Es increíble cómo todo se lleva al capitalismo puro, ¿viste? Ya no importa quién falleció acá. Vas a tener una experiencia mágica. Acá, ¿sabés qué? Un Airbnb sacamos. Ponemos unos cuadritos de Bach, lo hacemos temático. Y este es el caso de la Casa de los Horrores de MTV. Bach falleció en el 2021, en la cárcel nunca salió, nunca se supo a ciencia cierta tampoco. Y también la tecnología, yo creo que de esa época no estaba tan desarrollada como ahora en cuestiones criminales. Pero bueno, chicos, esa es la historia que les traje con un dejo paranormal. ¡Qué buena! Yo también creo que da mucha confusión porque, como has dicho, hay muchos detalles, como por ejemplo el consumo, ¿no? El tener los antecedentes de un padre agresivo. Creo que igual ahí sí que se hizo una mezcla. Total. Que, ojo, que ya sabes que yo no dejo de creer en, yo tampoco, en estas cositas así, pero bueno, claro, al final da ese como punto de confusión o total. De la posibilidad de poder crear otras versiones, quizá también cambiar su versión propia por ese mismo hecho. Es que no se sabe. Tener un trastorno, el mismo consumo del trauma, ¿no? Pero total. Sí, es que no se sabe al final porque está la versión de él, la versión de los hechos y la condena, porque después no se investigó mucho más, ni creo que tampoco él recibió un tratamiento como psiquiátrico adecuado para decir, ok, este muchacho tenía esto. No. Lo tacharon ya de criminal y ya se quedó allí. Totalmente. Aparcando. Y quedó ahí. Sí, fue qué tremendo, buena. Sí, estos casos son... Sí, me estabas contando y estaba, digo, me estaba viendo la piel de gallina. Porque, a ver, me gustan estas historias, pero a veces como que te dan miedo, ¿no? Sí, porque son reales. Yo creo que lo que más es que al final pasó de verdad y pasa y decís, Dios mío, sí. Ojalá que no me... No. Esperemos que no. De todas formas, nunca compraría una casa con estos antecedentes. Nunca se me ocurriría, ¿sabes? Irme a un sitio así. Quizá porque yo, no sé si soy un poco más sensible a eso. Sensible no me refiero a que sienta o que pueda a diario, pero sí que es algo que creo y que confío en que pueda pasar. Y no me iría para nada en esa casa. De todas formas, sí que creo que una vez se comunican con los Warren, por lo que has contado, quizá como que la familia ya empezó a descansar, ¿no? Digamos, porque si al resto ya empezó a vivir gente... Puede ser. Los Warren igual son una pareja que, si bien ha tenido su apogeo, después se les fue cayendo un montón de cosas hasta que no digo igualmente que no hayan tocado alguna historia verdadera, porque al final han agarrado en casos pesados, ¿no? Son casos que te metes donde hay, ¿viste? Cosas pesadas. Había una teoría que es como si quedara como la energía estancada en el lugar. Y entonces a veces también dicen como que bueno, no es que son espíritus en sí, sino que es la energía que se queda y que lo ves porque pasó, y cosas tan pesadas no creo que sean tan fáciles de liberar. Pero también me pasa como cuántas veces quizás a mí me pasa como que
de alquilar un lugar y que no sabes la historia Claro, que hay atrás, claro. Y ¿entendés? eso me ha pasado, de decir, madre mía, espero que no haya Ocurrido. se haya ido nadie Sí, total. en esta vivienda o Sí. sí, porque como que te queda esa sensación un poco Y si la rara. Sí, Sí. totalmente. Inconscientemente creo que nosotros mismos la alimentamos esa sensación Sí. de Es que pasa eso, cuando empezás a darle pie a eso, como que empezás a ver más se te detalles. activa todo y ya. Y de repente Sí, escuchás sí, y sí, ves. sí. A mí me pasa eso, como Sí. que a veces no me quiero perseguir mucho con cosas porque digo, no. No, claro. Es mi cabeza que me está jugando en contra, ¿no? Pero de repente escucho algo que pasa. Y dices, Dios mío, sí, no ¿Qué? puede ser. Lo he visto, Sí, lo he visto. ¿Lo viste vos también? No, mamá, no. Sí, está acá. Ah, un detalle con el que me acabo de acordar. La pareja que había comprado la casa esta había llamado a un sacerdote Vale. para que les... Y este sacerdote había dicho que se tenían que ir de ahí. Este sacerdote fue y dijo, Bueno, esto es que está claro. caldeado. Es que yo por eso sí que creo, porque al final como que son muchas personas, ¿no? Quizás distintas que vienen de diferentes sitios. Uh-huh. Sí que igual todos con la misma creencia, porque claro. obviamente, ¿no? Una persona que no crea en eso no se presentaría ahí a investigar o a defender o a... Uh-huh. Pero, jolín, es como un punto más a favor de que pueda existir. De que pueda existir, historias. sí, total. Y que también los casos de posesión demoníaca y tal, hay cada historia que claro, decís. también hay muchas historias de eso. Entonces, sí, y te digo, es algo que divide aguas, sí. porque o puedes ser totalmente escéptico y decir, esto tiene una explicación, sí. o hay casos que decís... Pero de todas formas tampoco se molestaron en buscar una explicación más allá de lo que Exacto. se había Exacto, comentado. Sí. Entonces, totalmente, es como es un caso que sí se sabe lo que pasó y sí se investigó la causa y tal, pero no se llegó más allá. Claro. O sea, sí desde el lado paranormal, porque sí que bueno, los Warren tienen ahí un cierto protagonismo, sí. pero desde el lado criminalístico no. o desde el lado de la medicina tampoco es que se ahondó un poco más para saber realmente qué es también lo que le estaba pasando a esta persona. Entonces este caso es tremendo. Sí, me ha gustado muchísimo. Sí, ¿te gustó? Me alegro de que no me lo contaras porque estaba yo digo, quiero saber, sí. Empecé a ver algunas, pero fíjate que a mí me encantan las películas de así de todo lo que sea terror psicológico. Sí. Me gusta muchísimo. Oye, pero es que estas tienen algo que no acabo de... Sí, que se va más allá de las manos. Sí, entonces quizá como que me asustan más de la cuenta, como para poder seguir viéndolas y poder disfrutar un poco de la historia. Es que yo después de las películas de terror tengo que ver algún dibujito o algo para decir, que te desconecte un poco. Sí, para olvidarme porque me queda... Sí. O sea, me pasa que ya sé que es una ficción, ya sé que está actuado, pero la esencia del terror... Ese sentimiento aquí te queda... Da igual que la veas a las 12 del mediodía en pleno sol, da igual, ¿eh? Y no importa, tipo, si empieza... No, ¿sabes cuándo es? Cuando empieza con basado en hechos reales. Sí. Y la música, un truco está en quitarle el sonido. Ah, es buena esa, ¿no? Es buena también. Perdés un montón. Sí. Claro, es que el sonido es clave. El sonido te mantiene ahí en tensión. Sí, es cierto. Ay, pues me gusta muchísimo. Muy buena. Gracias. Bueno, Serín. Ahora te toca tu turno. Vale, yo también te traigo una historia también con algunos puntos así paranormales. Vale. De hecho, es el primer crimen esotérico que se realizó en España, lo cual hace 90 años, y si es el primero, imagínate los que deben haber habido. Y todo se transcurre en Telde, en Canarias. Ok, vamos a Canarias. Sí, a Canarias, 1930. Hablamos de la familia Valido, compuesta por Francisco, que era el padre, Aurelia, que era la mujer, y 5 hijas y un hijo mayor, Fernando, que con 23 años contrae el tifus, y esa familia pues desesperó por encontrar una cura con la medicina tradicional, y viendo que no llegaban a conseguir nada, el chico bueno, pues que se le acababa ya su vida, recurrieron un poco a la búsqueda dentro del espiritismo para buscar una cura, pero
no se consiguió. Fernando falleció con 23 años. Y una de las hermanas, Candelaria, entró ya como en un delirio, volcó mucho en el espiritismo, dijo incluso que había contactado con su hermano Francisco, el cual alegaba que estaba en el purgatorio, que necesitaba cruzar al cielo, y Candelaria pues quería ayudarlo, fuera como fuera. Claro. Y Francisco supuestamente le comunicó que para que él pudiera cruzar al cielo tenía que realizar un sacrificio del cual hablaban de un familiar, un miembro de su familia, de las hermanas que quedaban. Candelaria no se lo pensó y empezó a hablar con sus padres, a persuadirlos, a convencerlos para realizar un sacrificio de una de las hermanas, Carmen, que bueno, al final no resultó. Quiso hacer este sacrificio con una de las hermanas. Sí, para que Fernando pasara del purgatorio al cielo. Y no resultó. No se especifica bueno, yo lo que he estado buscando, la información que estoy buscando no se especifica los motivos. Claro. Pero ese fue un acto fallido y al final pues no pasó. Y Candelaria centró ya su atención en su hermana pequeña, Aurelia. Es que esto me... Sí. La cual, junto con los padres, pues decidieron que iba a ser el sacrificio para que Fernando pues pasara al cielo y pudiera descansar. Wow. La manera que lo hicieron, o sea, fue horrible. Porque ya no es simplemente que te plantees realizar un sacrificio de un familiar propio, sino que la agarraron de manos y pies, la reventaron a golpes. A la vez que la reventaron, empezaron a orar para lograrlo. Sí. O sea, es una situación terrorífica porque no totalmente. O sea, imagínate la situación y obviamente pues Aurelia no consiguió sobrevivir y realmente fue el sacrificio para que Fernando pasara al cielo. Pero lo más terrorífico quizá podríamos decir es que en esa época, claro, se investigó. La policía decretó que eran hechos, o sea, bueno, sí, esas actuaciones eran inexplicables, por lo cual no entraron en prisión y los llevaron a un centro psiquiátrico. Claro. Y ahí se quedó, o sea, ahí se quedó la historia. Se quedaron ahí. Sí. Y no se sabe más. No se sabe más. Estuve buscando, pero sí. No especifican mucho más. Siempre hicieron la historia como que los cerraron en el psiquiátrico y ya está. Wow. Sí. Pero muy, muy bestia. Es muy bestia, y además es un caso que no solo lleva como a esto del espiritismo y tal, sino esto de llevar al ritual, al sacrificio no solo humano, sino de un familiar. Sí, exacto. Y cómo puede ser que, no sé, como padre, no quiero como juzgar, porque al final no sé cómo habrán tenido la mente en ese momento, pero decís, ¿cómo si estás atravesando el duelo de un hijo vas a hacer lo mismo, peor, 18.000 veces? Sí. Vas a hacer algo horrible, vas a tener que hacer eso con uno de tus hijos pequeños. Y cómo es el poder de manipulación de esta hermana. Exacto. Que yo no sé si es manipulación o que ella misma también se lo creía, ¿entendés? Porque andás a ver en qué estaba que ella de verdad creía que estaba pasando eso. Ella por lo que yo estoy leyendo, es como que adoptó el rol de medium. Claro. Y era como la comunicación entre los padres y Fernando. Entonces, claro, tú imagínate, estás en una situación de dolor, ¿no? Estás roto, porque al final has perdido a tu hijo. Tu hijo que ha muerto por una enfermedad, tampoco, es decir, ¿podrías haber luchado? Bueno, pues que en esa época tampoco igual no llegaban mucho más con la medicina, entonces te centras en tu hija y decir, vale, pues
tú te puedes comunicar, es como tu única esperanza, vamos a seguir, no lo hemos podido salvar en vida, vamos a salvarlo en la muerte, ¿no? Vamos a sacrificar a Vamos a otros sí, nuestros una hijos. genialidad, una Me parece genialidad. espectacular. Sí, Pero también es cierto que eran los 30, sí, ¿no? sí, sí. No eran los... Bueno, igual Tampoco sigue es tanto, pasando, sí, sí, porque sigue pasando, no es sí. que no sigue pasando. Creo que decir como bueno los 30, no sé, porque hoy en día se hace cada cosa. Sí. En nombre de Sí. yo me comunico con Sí. tal, se hace cada cosa. Que no digo que no existan los mediums, ni gente que se comunica con el bajo astral, ni todo eso. Pero llegar al punto del sacrificio familiar me parece muchísimo. Y no solo eso, sino también fíjate la manera cómo lo hicieron, Sí, ¿entendés? fue brutal. Fue brutal. Sí, Ni siquiera hubo un mínimo de respeto entre, Sí. bueno, 1.000.000 de comillas, Ajá. pero realmente como el sufrimiento que hubo en eso es tremendo. Y cómo también a una misma le influyen en los estados de vulnerabilidad, porque Candelaria seguramente estaba pasando también por un momento horrible, porque la pérdida de un hermano es algo sí. Muy doloroso, terrible, sí. doloroso, y cómo acudió a llevarlo a este plano como para, no sé si de culpa o de salvación, o andás a ver qué pensaba, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo comentamos hace Sí. poco en el podcast, bueno, en el juego que hicimos de creencias, Sí. la necesidad de agarrarte a algo para Totalmente. liberar un poco ese sentimiento de culpa, de... Y yo creo que sí que fue lo que le llevó a decir, bueno, pues esto, por el motivo X, Ujú. siento que me estoy comunicando con esta persona me está transmitiendo este mensaje, voy a Sí, suele intentar salvarlo, ¿no? Claro. Pero yo me pregunto, Sí. claro, ¿qué pasaría con su hermana? ¿Qué pasa con la alma de su hermana? Es verdad. Porque al final la has dejado, o sea, bueno, es que Sí, si tu hermano se comunicaba. que falleció por una enfermedad, se comunicaba, imagínate tu hermana. Claro, te estaría torturando, vamos. Te estaría toda la tirando de vida, las sí. piernas, ¿sabes Exacto. cómo, no? Sí, Sí, andás a ver en la cabeza lo que... sí, O quizás era de esas personas que tenían todo un plan macabro y que no vamos a saber al final la verdad Ya. si era algo que realmente ella creía o si lo tenía todo premeditado y cómo fue la vida de esa chica y qué es lo que la llevó a hacer eso, o si tenía alguna patología heavy, como psicopatía, algo así. Sí. Que es Claro, porque tremendo, nosotros ¿no? lo vemos desde el plano racional. Total. Desde el plano que en el cual tú no reaccionarías así. Ujú. En mi familia, en la tuya también, la muerte no se vive de esa manera. No la vives. Es que me suena como una venganza, ¿sabes? Totalmente, Incluso sí. porque al final un sacrificio es... Sí. No me resuena como una venganza porque no me puede resultar como algo bueno, ¿sabes? Sí. Puedo Un ritual, entender, sí. sí, un sacrificio lo puedo entender. Es que, claro, es que sacrificio ya es la palabra, lo dices Es sí. que el sacrificio Sí. es la palabra y que también es Sí. algo que culturas y hoy actualmente también se practica Sí, eso. Lo que sí. pasa que hay dos, está esto que es una desquiciadez total, porque Sí. hacer eso con tu hermana pequeña me parece un nivel hermoso de delirio. Sí. Y hay, no sé, religiones, tribus, como Sí. quieras llamarlo, culturas que lo aplican Exacto. con animales, con lo que sea, que también es Sí, un poquito también es fuerte, terrible, es pero un poquito fuerte, pero lo hacen. Sí. Y está. Sí. Y que el sacrificio humano también está en nuestra cultura. Claro, pero estamos hablando de muchos años. Ujú. Esto pasó hace 90 años. O sea, que al hecho tampoco es tanto. Sí. Si te paras a pensarlo y Ujú. dices, bueno, 90 años podría ser Sí. mi abuelo, Sí. ¿sabes? Es Sí, decir, sí. no es tanto. Claro, es verdad, si lo pones en línea de tiempo y Sí. pensás en alguien que esté cerca de los 90, decís, bueno, tampoco pasó, tampoco es que estamos hablando de 1500. Sí. Sí, totalmente. Por lo tanto, creo que culturalmente no se podían agarrar quizá a eso, ¿no? A decir, bueno, es que en tribus, lo cual creo que lo hace más escalofriante sí, todavía. total, O sea, es como- totalmente. Sí, es tremendo. Sí, sí, este sí. caso es tremendo y encima es como lo que decimos, que es el primero y una El España primero en España. de Muy este fuerte, formato, que decís, uff,
Y encima España es un país pequeño, entonces Sí. no está tan lejos todo, ¿viste? De decir, Sí. ay, que está Sí. acá cerca y que de hecho España tiene casos así, Sí. que a mí me gusta mucho. Que de hecho, si les gusta esta temática, chicos, si les gusta que toquemos casos de crímenes paranormales, a mí me gustan mucho. De hecho, Sí. tenía como una pregunta para hacerte, Sí. como aparte, porque nada, me encantó. Esto que trajiste a la mesa me da mucho que reflexionar, que pensar, de que me encanta encima todos estos temas. Sí. Me encantan para pensar siempre en qué es lo que tenía esa persona en la Sí. cabeza. Siempre, Sí, o pues cómo igual. actúan, y también para darme herramientas a mí. Si, Para sí, llegar a ese punto. sí, o si hay alguna persona que tiene algún rasgo que si sabes, esto me despierta una alarma, voy a prestar atención. Pero aparte de esto, tocando como lo paranormal y tal, yo quería preguntarte, Dime. ¿vos tenés alguna anécdota o experiencia así Sí. que toque lo paranormal? Sí. ¿Sí? De hecho, así, muy breves, ¿eh? Te podría explicar dos. Sí. Y creo que las dos, obviamente quizás lo que ya hablamos antes, al final te agarras a pensar algo que te pueda consolar. Sí. Creo que ambas fueron mi abuelo. Wow. Porque fue como que hacía muy poco tiempo. Era una persona, pues, bueno, le he querido muchísimo. Y una de ellas fue que estaba durmiendo con, que entonces era mi pareja, Sí. y yo siempre duermo hacia el lado de fuera de la cama. O sea, Sí. si en ese caso dormía en el lado derecho, pues dormía hacia la derecha. Y recuerdo que él estaba dándome la espalda. Recuerdo que me daba la espalda porque luego o sea, comprobé obviamente. Y noté como de la cadera hacia abajo de la pierna, como si me estuvieran pues acariciando con una ligera presión. Y claro, yo me desperté y primero mi parte racional fue, bueno, yo qué sé, te ha dado un tic Sí. nervioso, Total. se te ha movido la sábana, Sí. o incluso haya podido ser mi chico que... Claro. Pero claro, me giré y estaba dormido, pero completamente dormido, es que dormía como un tronco. Y digo, vale, descartamos esa opción. El tic, yo he tenido tics, nunca ha Copilones, resultado, sí. nunca han resultado así. No, y que no son No son una caricia, sí. Y entonces ahí empecé como, vale, Wow. siguiente opción, la sábana. No, Claro. pues, en verano, una sábana muy fina, muy liviana, no podía hacerte esas... Es que vamos, yo sí que creo en estas cosas que puedan pasar y me quedé con la opción de que alguien, pues me había acariciado la pierna. Wow. Sí. Y no sentí, lo bueno es que tampoco sentí Sí. miedo. Eso te iba a preguntar, ¿qué sensación tuviste cuando Claro, te sucedió no esto? sentí miedo, porque siempre, bueno, a mí este tema me ha gustado, entonces no te voy a decir que diga, bueno, qué alegría, ¿no? Pero miedo tampoco me llevó a sentirlo. Y la segunda fue, en ese mismo edificio, éramos muy pocos vecinos, Sí. de hecho éramos 4 vecinos, y un día entré al ascensor y me vino el olor de la colonia de mi abuelo. Mira que estuve años allí, estuve, pues no sé si estuve 6, 7 años allí viviendo. En ningún momento noté ese olor, nada más que en esa ocasión. Wow. O sea, fue entrar al ascensor y decir, esta colonia es que era de mi el abuelo. aroma de tu abuelo. Sí, sí, sí. ¿Y vos sentiste que era como... ¿Sentiste que era él? O sea, como esa sensación Claro, de... tu cabeza automáticamente te lleva, lleva. ¿no? Te conecta con y dices, bueno, pues igual sí que está aquí Claro. y está haciéndome... Se comunicó Sí. con vos. Es que hay algo que dicen que como que los espíritus y tal se comunican a través de como los aromas. Es Sí, re loco sí. eso. Así Sí, que yo creo totalmente, También, ¿no? porque encima un perfume es algo muy distintivo de una Sí. persona. O sea, yo no uso perfume, entonces ahí me viene, pero hay personas que realmente tienen un perfume de toda la vida, Sí. lo usaron siempre y decís, Y era su colonia, sí, no sí. puede ser. Pero es que luego mi madre también en algún momento notó ese olor. ¡Wow! Entonces es como que ya te lleva un poco a decir, vale, sí, Sí. realmente haya Total. podido ser él. Sí, sí. ¡Wow! Sí, sí. Increíble. Y lo loco es que viviste 7 años de tu vida ahí, no habías percibido nunca ese No, aroma y no, un no, no. día... Y un día de repente, sí.
Es que esas cosas me dejan porque creo totalmente. Sí. Y realmente creo que se pudo comunicar con Sí, vos. yo también lo creo. ¡Wow! ¿Tú has tenido alguna sensación así, alguna Sí, experiencia? Sí, yo tuve. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Que yo sentía muchas de esas cosas de chica. Y en un momento me cansé y dije nunca más. Yo cerré como esa puerta a la comunicación espiritual porque me pasaban cosas que yo realmente creía que me pasaban. Una vez me pasó una, que esa la tengo fija y de hecho lo recuerdo y es como si lo estuviera viviendo, que era chica, yo había ido con mis papás a ver una casa en alquiler y esa casa en el medio, me acuerdo de todo, que en el jardín tenía un limosnero. Y yo estaba yendo al jardín y de repente, te juro, que vi como un nene pasaba en un triciclo en colores grises, vestido como muy antiguo, pasaba por adelante mío. Y yo en ese momento creí que era un nene que estaba en la casa. Y lo vi pasar, llegó a la cocina y no estaba más. Y yo te juro, yo le dije, mamá, y me dijeron, nenita, estás re loca. Pero yo te juro que lo vi. Porque encima tampoco es que tenía como la imagen de un nene con vestimenta antigua, yo no tenía idea, era chica, y además la imagen de verlo tan fijo, me pareció una locura. Y encima me acuerdo que el chico de la inmobiliaria estaba como parado delante mío mirándome porque yo estaba con la mirada como siguiendo la mirada del nene este. Y te juro que tengo el recuerdo fijo, Para mí eso pasó, y me empezaron a pasar como, no de ese estilo, pero sí a mí me daban miedo. A mí me daba miedo ese tema. Después alquilé una casa que tenía muchas pesadillas en esa casa. Niveles que no podía dormir y pesadillas heavy con el lugar. Como que había algo en el lugar. Y después una chica que conocía también alquiló esa casa y le pasaba lo mismo. Y cuando me fui de esa casa y me mudé a la casa que estoy viviendo ahora, no sentía nada. Sentía como el aire limpio, como el lugar limpio. Y de esa casa donde estaba todo súper tenso, todo súper como pesado. Y no es que yo estaba pasando un momento feo de mi vida como para decir, bueno, pude haber sido yo. No, las pesadillas eran horribles, chicos. Así que te digo que esas dos experiencias las he querido y no las quiero. No hace falta. No hace falta, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos antes de que se corte el video. Exacto. Y no se olviden de suscribirse, seguirnos en Spotify también, que lo publicamos allí, TikTok, Instagram. Por favor. Sí. Y dar like, comentar, que así nos ayudáis también a llegar un poquito más a más gente. Totalmente, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Espero que les haya gustado. Un beso. Adiós.